Qué bueno este tiempo, hermanos. Qué bueno este tiempo en la meditación de la palabra. Este tiempo en el que tenemos para meditar en el Señor. Creo que los tiempos son difíciles. Los tiempos son muy adversos. Pero la palabra de Dios nos levanta y nos construye. Yo le motivo para que no pierda la fe en el Señor. Para que tiempos como esos usted pueda entregar y consagrar su vida al Señor. Es un buen tiempo para consagrarnos delante del Señor. Gracias a Dios por esta transmisión, por este buen tiempo en el que estamos. Vamos a dar lugar a que algunos hermanos se vayan conectando. Algunos están llegando. Estamos enviando el enlace para que puedan visualizarnos. Y estamos contentos, hermanos. Estamos contentos porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. A cada uno de ustedes allí en casa. Hoy miércoles deberíamos de estar en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Pero lo hacemos desde casa. Y sabe, yo no sé si usted ha gozado este tiempo. Si este tiempo ha sido de gran bendición para su vida. Este tiempo de devocional ha sido muy edificante porque hemos podido compartir la palabra del Señor en tiempos tan difíciles. Así que le doy la bienvenida una vez más a este devocional, a este tiempo en el que estamos. Y quisiera, antes de que oremos, quiero saludar a algunos hermanos que están allí en sus casas, en sus lugares. Quiero saludar a Alejandro Góez. Alejo, Dios te bendiga. María Eugenia Arcila, Dios la bendiga. Maru. Laura Hoyos, bendiciones para ti y tu familia. Claudia Bedoya, Viviana Pino, Dios les bendiga, hermanas. Muchas bendiciones para ustedes y su familia. Yoli Serna, ya en España, bendiciones. Que la paz del Señor esté con ustedes grandemente. Hermano Álvaro Gómez, allí en Estados Unidos, muchas bendiciones. Seguimos orando por ustedes, por este tiempo tan difícil allí. Doña Julieta, muchas bendiciones. Están pasando un tiempo difícil, pero ustedes son hijos de Dios. Un saludo también para Yasmín. Que Dios la bendiga. Alejandra Castro, muchas bendiciones para ti y tu vida. Ana Contreras, muchas bendiciones para tu familia. A Yuli Serna también, muchas bendiciones, hermana. Alba Rocío Ramírez, muchas bendiciones. A usted y su familia, Juan Esteban, Magali Macías. Y todos ustedes, cada uno de ustedes, Fran, Rosa, Viviana Osorio, cada uno de ustedes, hermanos, son muy especiales para nosotros, los llevamos en nuestro corazón y queremos saludarles a todos. Y cuántos deseos de darles un apretón de manos, un abrazo, un saludo bien cariñoso en este tiempo, después ya de casi 2 meses, creo, 2 meses ya que hemos estado en este aislamiento, pero una cosa nos ha unido. La palabra del Señor nos ha unido. María Alejandra quiere darles un saludito también a ustedes. Esta niña es una niña muy especial. Buenas noches, iglesia. Quería darles un gran saludo a los niños de la iglesia. Espero que estén juiciosos en sus casas, con sus familias y con sus tareas del colegio. Muchas bendiciones para todos. Y un saludo a mi papá muy grande y muchas bendiciones para todos los que están viendo este en vivo. ¡Chao! Un saludo para todos los niños, un aplauso para todos los niños. Gracias, María Alejandra, la nieta. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a todos los niños y adolescentes. Es un tiempo donde están siendo probados grandemente. Nunca habían vivido esto.
Ellos nunca habían pasado por una situación de estar tantos días encerrados sin poder salir, pero son unos valientes que han estado allí aguantando en la obediencia de los padres. No ha sido fácil para ellos, pero ahí está, con la ayuda de cada uno de ustedes. Hermanos, quiero pedirles igualmente, como el día de ayer, comparta este video. Muchas personas van a conocer. Muchas personas tienen un momento difícil de angustia y en vez de estar recibiendo tanta miseria, tantos comentarios absurdos, tanta tragedia de la vida, un mensaje de esperanza que puede cambiar la vida a alguien. Tenemos cientos de testimonios de personas que han estado a punto de quitarse la vida, literalmente de suicidarse. Pero una palabra de Dios en un momento oportuno ha llegado y ha cambiado todo el panorama de estas personas. Personas en medio de la angustia, en medio de la tragedia de su vida personal. Y llega una voz de Dios, el aliento de Dios. Entonces, dele compartir a este video para que otras personas puedan escuchar en este tiempo una palabra de edificación y de exhortación para sus vidas. Quisiera orar. Vamos a orar al Señor en este tiempo. Y quisiera también agradecer grandemente a los hermanos que compartieron ayer el video. Fue muy productivo. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Hermano Abel Jiménez, que Dios lo bendiga a usted también y a todos los que han ido llegando en este momento. Que Dios les bendiga. Acompáñenme en oración antes de que meditemos en la bendita palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Te bendecimos, Señor. Aquí estamos una vez más. Honramos tu presencia. Honramos tu nombre. Señor, bendice cada familia, cada persona, Señor, en esta hora. Tú nos conoces. Tú sabes qué necesidad tenemos, Señor, en nuestras vidas. ¿Por qué estamos pasando? ¿Por qué situaciones estamos viviendo, Señor? Pero gracias por tu fidelidad, porque hasta aquí nos has sostenido, porque la mano de Jehová no se ha cortado. Hasta aquí, Señor, nos sustentas con tu poder y con tu misericordia. Señor, pedimos que la meditación de la palabra toque nuestros corazones, que ella sea una espada, que ella sea viva y eficaz en esta hora. Nos encomendamos a ti, Señor, en este tiempo. Gracias, Dios, por cada familia, por cada persona, por cada joven. Que la paz y la bendición tuya continúe en medio de nosotros. Gracias, Jesús, por tu fidelidad y por tu amor en medio nuestro. Amén. Qué glorioso es encomendarnos al Señor. Qué glorioso es vivir a la luz del Evangelio, no a la luz de la tragedia y de la miseria, no a la luz de la fantasía de este mundo, sino ser orientados por la palabra del Señor, ser direccionados por el Señor mismo. Por eso no podemos zafarnos de estar con el Señor. No podemos desligarnos de la mano del Señor así lleguen momentos tan crueles y tan difíciles para su vida. Hagamos como Pablo. En toda situación, en toda adversidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así el panorama sea tan oscuro y tan hostil, así haya tanta pesadumbre en este tiempo, nosotros somos llamados a permanecer delante del Señor. ¿Sabe una cosa? El Señor no dice que no van a haber problemas, que los problemas no se acabarán. Eso no nos dice la palabra del Señor. ¿Sabe sí que nos dice? Nos dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Si usted está pasando por situaciones adversas, confíe en el Señor. No hay nada más glorioso
que atravesar un desierto de la mano del Señor, con la seguridad de que estamos en sus manos. Estamos meditando en el libro de Levíticos y vemos como el libro de Levítico, igual que Éxodo y Génesis, es sombra de lo que había de venir. Lo que estos libros nos muestran es lo que iba a venir en la historia. Nos muestra una gloriosa revelación progresiva de Jesucristo. Cómo iba a venir Jesús a cambiar el panorama, a traer un propósito de vida diferente, a hacer realidad el plan de Dios. Y en Levíticos hemos visto cómo Dios levanta un sacerdocio para mostrar su gloria y su santidad. Y cómo Levíticos muestra a Jesucristo como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que encaminará y que estará dirigiendo la ceremonia del Señor aquí en la tierra. Como Jesucristo ha sido nuestra luz y nuestra verdad, en medio de tinieblas, en medio de sombras, en medio de dudas. Jesucristo nuestro sacerdote. La Biblia dice que no hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. El único intermediario es Jesucristo. Por eso lo adoramos. Por eso creemos que Jesucristo es Dios y que la Biblia nos lo muestra. Mire, no hay ningún libro de la Biblia que no nos señale a Jesucristo. Jesucristo está en toda la revelación de la palabra del Señor. Y esta noche vamos a meditar en un glorioso pasaje en el libro de Levíticos, capítulo 14. No lo vamos a leer. No lo vamos a leer en este momento porque es mucho. Pero le voy a decir qué dice este capítulo, este pasaje. Este pasaje, Dios viene en el libro de Levíticos trayendo cuál es el ritual y la ceremonia con que el hombre se va a comunicar y a conectar con el Señor. Y todos esos objetos son santos para el Señor. Recuerda que ayer veíamos el fuego extraño, cómo Dios separa todo y todo para Él es santo. Del capítulo 3 al capítulo 15 está el mandato más largo en el libro de Levíticos, el mandato más largo. Y allí encontramos un mandato que Dios da, una ley que Dios da para los leprosos. Sí, para los leprosos, para aquellos que tienen lepra. En estos capítulos se está hablando de cómo el hombre que era puro era reivindicado ceremonialmente, cómo era una persona aceptada social y espiritualmente, una persona pura. Pero el que tenía lepra era un impuro, era un hombre impuro. Y ese hombre impuro no calificaba para la ceremonia espiritual. Oiga esto, no era apto por cuanto era excluido del panorama social y del panorama espiritual. Era una persona rechazada completamente, era una persona marginada. Entonces Dios habla a Moisés, otra vez Dios habla, otra vez Dios dice, otra vez Dios dicta y Moisés escucha. Ojalá tuviésemos unos oídos como los de Moisés para escuchar la voz de Dios. Ojalá tuviésemos un corazón como Moisés para obedecer cuando Dios habla. Y dice allí que Dios habló y que Dios dijo la ceremonia, lo que se debía de hacer en cuanto a la ley para los leprosos. Esta noche meditaremos sobre la ley de la lepra. Yo no sé si usted sabía que había una ley para los leprosos. Pues bueno, para aquellos que han sido rechazados y marginados y excluidos, Dios trajo una ley misericordiosa. Una ley misericordiosa. Y cuando vemos a Jesús,
vemos a Jesús cómo Jesús cumplió esta ley. El Señor dice que todo el que fuera curado, le dijo Jehová, le dijo a Moisés, todo el que sea puro, todo el que sea curado, por decirlo así, todo el que haya sido curado de la lepra, preséntese ante el sacerdote. La Biblia dice que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en uno de sus milagros, Jesús está cumpliendo la ley que el Señor mandó en Levíticos capítulo 14. Jesús la cumplió. Jesús andando, se encuentra con un leproso. Permítame leer este pasaje. En Mateo capítulo 8 hay un cumplimiento estricto de Levíticos capítulo 13 y 14. Es decir, hay una correspondencia. Lo que Jesús hizo aquí en este pasaje es lo que se cumple en Levíticos capítulo 14. Dice así, Mateo capítulo 8, dice que cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso. Escuche esto. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante ocurre ese milagro extraordinario, asombroso. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús le hace ese milagro a este hombre leproso, un marginado. Y cuando ocurre el milagro, Jesús no se lleva honores. Jesús no quiere gloria en esto para sí. Le dice, ve al sacerdote. Eso es lo que Levíticos capítulo 14 dice, que si un leproso era sano, tenía que ir y presentarse ante el sacerdote. Ahora, este no es el único pasaje. Este no es el único pasaje en el que Jesús sana a un leproso y Jesús no lo manda para su casa, ni para que vaya y testifique de lo que él hizo, sino que cuando sana a un leproso, lo manda donde el sacerdote. Donde el sacerdote, para que el sacerdote haga lo que Jehová mandó a Moisés que hiciera con una persona que fue pura, que fue libre de la lepra. El otro pasaje está en Lucas capítulo 17, versículo 11. Un texto similar al anterior, un milagro similar. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, 10 leprosos de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿No le parece precioso este pasaje? Esta forma de Jesús mostrar su amor y su misericordia. Pienso que no fue una casualidad que ellos lo avistaron.
Pienso que Jesús intencionalmente se dirigió y estos marginados, leprosos y desechados, al verlo de lejos, le dicen: Señor, ten misericordia, Señor, sánanos. Y Él les dice: vayan donde los sacerdotes y preséntense. Y dice que fueron sanos al instante, pero solamente uno vino a agradecerle al Señor. Solamente uno vino. Los otros se fueron apresurados ante el sacerdote para cumplir la ley de Moisés, que decía que si alguien era quitada la inmundicia de la lepra, se presentara donde el sacerdote. Iban apresurados esos 9. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué iban corriendo apresurados esos 9 ante el sacerdote? Porque ahí estaba su reivindicación ceremonial, espiritual y social. Por eso no les importaba darle gracias a Jesús. Ellos tenían que ir donde el sacerdote presentarse para que los calificara como nuevos ciudadanos aptos para la ceremonia, para poder estar en sociedad, para poder estar espiritualmente. En cambio a este extranjero, no le importó eso. Primero fue a rendirse a los pies del Salvador. ¿Por qué fueron ellos donde el sacerdote? La ley que el Señor instituyó en el capítulo 14 decía lo siguiente: si alguien es sanado de la lepra, preséntese al sacerdote. Y el sacerdote, mandará traer 2 aves, 2 avecillas. Póngale atención a esto, porque aquí hay una visión de redención salvífica impresionante. En algo tan sencillo se muestra la gloria salvífica del Señor. Se muestra la salvación de Dios. Venían donde el sacerdote, así decía la ley. El sacerdote mandaba traer 2 avecillas. Mandaba traer 2 aves. Y a esas 2 aves, a una la sacrificaban, a otra la dejaban viva. Mandaba traer un hilo, un pedazo de madera y un hisopo. El hisopo era como una rama. Sacrificaban un ave. Tenían que sacrificar un ave. Y amarraban con la lana roja en el hisopo y con el trozo de madera, como haciendo una brocha. Y con la sangre de una ave que fue degollada, tomaban su sangre con ese hisopo y se lo rociaban a la viva. Y luego a la ave viva la soltaban y la dejaban libre. Hacían esto junto a aguas que corrían. Y allí hacían este rito. Soltaban una ave, el ave que volaba y que era libre. ¿Sabe qué simbolizaba esto? Que una moría para que la otra viviera. Había una que murió. Ese simbolismo estaba representando a ese leproso que ahora moría, que esa naturaleza inmunda y pecadora que tenía, ahora era quitada en símbolo con esa sangre de la otra ave que dejaban en libertad. Esas 2 aves representaban la naturaleza de este vil hombre inmundo que ahora estaba siendo salvo y purificado. Esto simbolizaba la muerte y la resurrección. Lo que Cristo hizo cuando estábamos menesterosos, cuando estábamos en el muladar, en la basura, cuando éramos unos marginados y desechados, cuando estábamos en bancarrota y tan quebrados, eso hizo el Señor por nosotros. Bien es cierto que nuestra vida, o quizás la vida de muchos, fue una vida como la de un leproso, desechado y marginado por la sociedad. ¿Sabe que en este texto de Levítico 14, el Señor
lo que quiere hacer es una metáfora de un leproso con el pecado. ¿Y cómo se parece el pecado del hombre a la lepra? Tienen una similitud tan parecida, tan cercana. La lepra es una enfermedad gravísima, gravísima como lo es el pecado. Al comienzo la persona no siente dolor, pero ella va creciendo y se va desarrollando progresivamente, como el pecado en el hombre, que al comienzo no hay dolor, pero después va progresivamente aniquilando, como la lepra que va adormeciendo los sentidos de las personas y no sienten nada. A lo último, se pudre la vida, se pudre la persona. Dicen los que han visto personas con lepra o los que vieron personas con lepra, que son muertos vivientes, personas podridas. Sus ojos se pudren, su boca se pudre, su nariz se confunde y se pierde, se desfigura completamente la persona. Tiene una apariencia repulsiva como el pecado. El pecado es repulsivo porque el pecado afea, el pecado destruye. Aquella armonía que Dios hizo en Génesis capítulo 1 y 2, el amor, la misericordia, el orden de Dios es quitado por el pecado y destruido. El orden de Dios se invierte por el pecado y hay repulsión frente al pecado, porque el pecado es dinámico y progresivo, él no es estático, él va creciendo. Esa es la visión que Dios quería enseñar allí en Levíticos capítulo 14. El pecado en comparación con la lepra. Y cómo Dios usa esta figura de que un leproso venga para enseñar el plan de salvación a aquel leproso, a aquel pecador. Un día usted y yo fuimos tan pecadores, estábamos tan perdidos, con una vida tan llena de lepra y tan putrefactos. Éramos muertos vivientes, pero Cristo nos encontró. Éramos como este leproso de Mateo, o como uno de estos 10 leprosos de Lucas, que avistamos al Señor. Y cuando tuvimos la oportunidad nos acercamos a Él. Y Él, nuestro sumo sacerdote, nos enseñó el sacrificio que Él hizo, derramando su sangre para quitarnos toda mancha, toda impureza, toda contaminación, toda putrefacción de la vida, con la sangre de Jesucristo. Por eso, el apóstol Juan en 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso fue lo que hizo Jesús allí en la cruz. Su sangre nos limpió de todo pecado. Y si usted tiene pecado, la Biblia dice que si confesamos a Él todo pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. El Señor en este tiempo está llamando hombres leprosos, personas abandonadas en sus caminos y en la miseria de la vida, y avistarlos como a estos 10 leprosos o como a este hombre en el camino y llamarlo para limpiarlo y para quitarle toda contaminación y toda maldad y permitir que la sangre de Jesucristo le limpie de todo pecado. ¿Saben? Que estos 9 leprosos que fueron sanados no vinieron nunca a darle las gracias a Jesús. Estos 9 leprosos se fueron derechito para el sacerdote de Levítico 14 para tener su reivindicación social. No les importó el Señor, les importó fue que socialmente volvieran a tener el auge y recuperar su vida. Ya no eran marginados. No les importó sino su vida. No vinieron a darle gracias al Señor. ¿Sabe qué representa esos 9? Esos 9 bien representan a un mundo. Representan al mundo. Hay una minoría muy estrecha que entiende los propósitos de Dios, que entiende el camino de Dios. La mayoría está perdida
en sus quehaceres, en sus preocupaciones y en sus caprichos. Esos 9 representan a un mundo que sigue en la lepra. Este mundo hoy en día está tan leproso, hay tanto pecado. El problema en este mundo es el pecado tan grave que hay. Es la lepra tan grande que hay en este tiempo. Hay una lepra impresionante en todos los estamentos. Hay una depresión terrible. Gente no quiere vivir. Hay una soledad tan tremenda porque el mundo tiene lepra en su corazón. Tenemos tanta lepra que hace unos meses hombres pedían estar en sus casas para estar con su familia, porque antes la excusa era que no había tiempo. No hay tiempo para la esposa, no hay tiempo para los hijos. Y a partir de esta pandemia tenemos todas las oportunidades, todo el tiempo para estar en familia. ¿Y sabe qué? Tristemente se ha acelerado la violencia doméstica impresionante. No era cuestión de tiempo. Hombres maltratadores en sus hogares en este tiempo, maltratando a sus hijos y maltratando a sus esposas, y pedían tiempo para estar con su familia, y tienen todo el tiempo. El asunto no era tiempo, el asunto era una vez más, que necesitan ser regenerados por el poder de Dios y quitar la lepra de su corazón. Este es un tiempo donde hay mucha impureza en este mundo, hay mucha perversidad, pero solamente quien venga a Cristo, quien busque al Señor, quien abra su corazón, va a encontrar cómo es la solución a esa lepra, cómo el Señor es la solución a esa vida triste, vacía y marginada. Qué glorioso cuando nos encontramos con el Señor. Qué glorioso cuando nos encontramos con el Señor y Él nos da una reivindicación social. Él nuevamente espiritualmente, Él nos hace aptos. Por eso la palabra del Señor dice que Él nos reconcilió con el Padre, porque éramos enemigos. Estábamos tan leprosos en nuestro corazón. Estábamos tan mal en nuestra vida que éramos enemigos de Dios. Pero Él, a través de ese sacrificio y a través de su sangre que nos limpió de todo pecado, nos hizo amigos de Dios. Hay gente que se ha acercado a Dios y piensa que son amigos de Dios, pero su corazón está tan lejos de Dios. Como les dijo Jesús, que son sepulcros blanqueados, que por fuera están limpios, pero por dentro están podridos, están leprosos sus corazones. Este es un tiempo para dejar toda hipocresía. Este es un tiempo para venir a Dios de corazón, para dejar la lepra de la cual Él nos sanó. Muchos cristianos hoy en día, muchos creyentes que conocen de Dios, aún no se han despojado de esas vestiduras inmundas de la lepra y todavía las tienen. Una de las cosas que hacían los leprosos era ir y lavar sus vestiduras. Después de que el sacerdote hacía este sacrificio, iban y lavaban sus vestiduras y tenían ropas limpias. Muchos todavía están en este tiempo con las vestiduras sucias, inmundas. Ya no son leprosos porque el Señor los sanó, pero no se han quitado su ropaje. Y los demás lo que entienden es que aún siguen siendo leprosos. Ellos creen que siguen siendo leprosos cuando el Señor ya los libró y los limpió, pero aún tienen sus vestiduras y no se han despojado de ellas. Este es un tiempo para que empecemos a vivir en la pureza del Evangelio, en la santidad de Dios, en la gracia de Dios, porque tenemos este sumo sacerdote, Jesucristo, el cual con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Vamos a orar. Oremos al Señor esta noche y quisiera, hermanos, que estemos orando por muchas situaciones. Quiero pedirles que oremos por el hermano Ramiro. No sé si usted lo conoce y tuvo un accidente. Oremos simplemente por Ramiro. El Señor sabe quién es. Que Dios lo bendiga. También oremos por la familia Arango Bedoya,
que hoy perdieron una hija, una jovencita que falleció. Oremos por esta familia que está enlutada, que Dios traiga paz a sus vidas. Oremos nos piden oración por una muchacha infectada en Medellín, y al igual que ella, siete de sus compañeros tienen coronavirus y están ya en cuidados intensivos, en una etapa lamentable. Vamos a orar por ellos, que Dios los ayude, que Dios ayude a sus familias, porque Él tiene misericordia. Él sabe la lepra de este mundo. El Señor no es ajeno a todo el dolor y a todo el drama que está viviendo el mundo. Él sabe, Él sabe. Usted me preguntará, ¿y qué ha hecho Dios? Usted me preguntará, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, hay tantas respuestas para esto. Hay tantas respuestas. Pero lo más certero es que Dios tiene el control. Que nada de lo que está pasando es ajeno para Él. Y oremos por su familia, oremos por usted. Que Dios traiga paz y misericordia, y que Dios levante, y que Dios traiga fuego en el corazón. Que nosotros seamos iluminados por su palabra para levantar un altar en nuestra vida. Le invito, cierre sus ojos ahí donde está. Cerrar los ojos no tiene nada mágico. Simplemente es un momento en el que podemos estar concentrados, pero de resto no tiene ningún otro significado. Es más, si quiere, hágalo con sus ojos abiertos, pero que su corazón esté en sumisión, en humildad y en expectativa de escuchar al Señor en su vida. Señor, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por la paz que tú nos das. Gracias por cada vida. Gracias por cada persona, Señor. Gracias por lo que hiciste. Gracias porque muestras la ley desde Levítico, Señor, la sombra de Cristo, lo que iba a venir, la redención, el plan de salvación para la humanidad. Gracias por entregarnos a tu Hijo Jesucristo para traer salvación a nuestras vidas. Señor, te bendecimos y te honramos. Señor, oramos por tanto leproso en este mundo que necesita conocer tu nombre, que necesita venir a la cruz, que necesita someterse y humillarse delante de ti. Oramos por aquellos cristianos que aún no han lavado las vestiduras, que aún continúan con ellas, Señor. Pedimos que tú les levantes, que tú les exhortes, Señor, a cambiar y a vivir una vida, la vida del Evangelio en Jesucristo. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor y Salvador, y confesamos que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, que ante ti se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú eres el Rey de Reyes. Señor, oramos en esta hora por los que están sufriendo. Los recordamos, Señor, les acompañamos en su dolor. Oramos, Señor, por esta familia Arango Bedoya, Dios, que tú les bendigas, que tú traigas paz, Señor, en sus corazones, por la pérdida de esta jovencita, Señor. Dios, trae paz y consuelo, que esta experiencia sea tomada para volver sus corazones a ti. Pedimos que le levantes en esta hora, en el nombre de Jesús. Oramos por Ramiro, Señor. Oramos por su vida. Señor, guárdale, bendícele y que pueda ser restaurado, Señor, de este accidente. Señor, le bendecimos a él y a su esposa y a su familia. Gracias por su vida. Oramos por esta mujer allí en Medellín, Señor, que está en cuidados intensivos con estos sus amigos, sus compañeros, que están, Señor, bajo el COVID, pero tú eres poderoso, Señor. Les bendecimos, intercedemos en favor de ellos, Señor. Que tu voluntad sea sobre sus vidas. Oramos por sus familias, por este momento difícil que vive.
un momento de zozobra, un momento de angustia, un momento de oscuridad. Pero Señor, rogamos por ellos que de alguna manera, Señor, escuchen tu voz. Abre puertas para ellos. Les bendecimos, oh Dios, y a todos los que sufren, a todos los enlutados. La Biblia dice que tú viniste a traer vida, a levantar, Señor, y lo creemos y lo confesamos. Oramos por cada familia, Señor. Padre, haz un milagro. Quita toda duda. Señor, levanta al caído. Trae esperanza. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué glorioso este tiempo, hermanos. Una vez más, le doy la gracia. Y una vez más, comparta este video para que otra persona también lo escuche, un familiar suyo. Quizás está pasando por un momento tan difícil. Quizás un leproso en esta hora está pidiendo una palabra de pureza para su vida. Así que le invito, hermanos, para que compartamos este video. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Recuerde que Cristo le ama. Y nos veremos mañana 8:30 de la noche. Que el Señor le bendiga.